llegamos a una elección del 25 de octubre donde parecía de que iba a primar el sentimiento, la idea de la continuidad por sobre la idea del cambio, expresando la continuidad en la figura de Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y finalmente pasó lo que nadie esperaba, que es que, aunque en cantidad de votos ganó Scioli las elecciones, el clima político que se impuso fue de que ganó Macri. Porque ahí juega lo que tiene que ver con las expectativas. Las expectativas que estaban puestas de un lado giraron hacia el otro, entonces el ganador político de la elección, ganando la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del país, podríamos decir un país en sí mismo, se lo hizo el PRO, Cambiemos en realidad, porque las intendencias, la mayoría son de los radicales, que ganó el PRO. Entonces esto, bueno, abrió un debate en la sociedad que la polarizó principalmente en dos lugares. Todo el mundo debate en todos lados, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en la calle, en el micro, en el taxi, ¿a quién vas a votar? ¿A Scioli o a Macri? Y se cuela por algún lado el voto en blanco. Pero bueno, y de alguna manera lo que pesa entre estas dos cosas es para dónde queremos que vaya el país, ¿no? La presentación de Scioli como el candidato de la continuidad del modelo kirchnerista de los últimos 12, 13 años y la aparición de Macri como el representante, en la versión planteada por el discurso de kirchnerismo, como la restauración de la década de los 90. En la versión macrista se presenta abajo la dictadura de los K, hagamos un cambio por la alegría del país, la felicidad, los globos de colores, ¿no? Cada uno ve la polarización con anteojos distintos, podríamos decir. Pero lo que no hay ninguna duda es que hay un antagonismo político en la sociedad tan pronunciado como no se veía, por lo menos, desde la crisis del campo del 2008, donde todo el mundo está de un lado o del otro. Bueno, eso por un lado. Nosotros anticipamos ya la idea que tenemos como MAS y como algunas organizaciones de izquierda, de que, si bien son dos proyectos políticos distintos, tienden a igualarse en muchas cosas, y lo que viene para adelante los va a tender a igualar cada vez más. Pero lo primero que yo me quería detener es a tratar de aproximar una reflexión sobre por qué llegamos a esta situación política donde se impuso un clima conservador, un avance de los sectores más de derecha de la sociedad, inclusive en la figura de Scioli también. ¿Cómo llegamos a esto luego de todos estos años de un gobierno que tenía la bandera de los derechos humanos, de la bandera del progresismo, la bandera de la defensa de lo nacional, de la patria? O sea, ¿cómo llegamos a que de golpe porciones importantísimas de la población, no solo de las clases medias altas, sino de sectores de trabajadores, sectores populares, sectores pobres, muchísimos docentes, voten una opción de recambio político a la derecha del actual gobierno? ¿Por qué llegamos a ese lugar? Esa explicación es fundamental porque también trata de comprender para dónde van a ir las cosas y cómo uno tiene que ubicarse políticamente y para qué cosas tiene que uno que prepararse. Para nosotros, la primera cuestión se trata de entender la naturaleza política del kirchnerismo, del proyecto político kirchnerista de los últimos años. En la versión más común y corriente que podría dar, por ejemplo, una organización como La Cámpora o una organización como Patria Grande, ellos podrían decir las cosas buenas del kirchnerismo. Podríamos decir que haya más trabajo que el 2001, que haya genocidas en Cana, que haya una ley como matrimonio igualitario, que haya más presupuesto para la universidad. Todas esas cosas que seguramente compartamos como buenas, que pasaron estos años, como favorables a los trabajadores, como un crecimiento en algunos beneficios de los trabajadores, las corrientes kirchneristas o filo-kirchneristas asumen que eso provino gracias a la voluntad política del gobierno de turno. Eso es lo que nosotros en primer lugar queremos
polemizar. Para nosotros, todo lo bueno que vino desde arriba no fue producto de la voluntad política del gobierno, sino fue producto de que en Argentina, como en el resto de América Latina, hace aproximadamente una década, a principios del siglo XXI, hubo un proceso de rebelión popular, es decir, de acción radicalizada de sectores de masas en las calles, que le puso ciertas condiciones a la clase dominante de Argentina, a los empresarios, a los dueños de los medios de comunicación, a los bancos, a los terratenientes y a los partidos que los representan, que son el peronismo y el radicalismo, de que tenían que gobernar de otra manera si no querían que las masas vayan mucho más allá de donde fueron. Es decir, que cuestionen realmente la dominación del país. Ese fenómeno de rebelión popular, esa lucha social radicalizada, que fue 99, 2000, 2001, 2002, y ya empezó a bajar después, marcó determinadas relaciones políticas, relaciones de fuerza, que un partido como el peronismo primero trató de hacer que eso se debilite por medio de la represión, con un gobierno como el de Duhalde, que mató a dos compañeros, a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, el 26 de junio del 2002, pero la gente volvió a salir a la calle y Duhalde tuvo que pedir las elecciones anticipadas. Es decir, no había condiciones para reprimir esa rebelión popular que estaba en las calles, y sí, el peronismo optó por tener una estrategia distinta a la de la represión, y de la mano que empezó a haber un viento de cola favorable en América Latina para vender materias primas y autos, empezó a tener una opción política que era empezar a dar ciertas concesiones al pueblo, a los trabajadores, a los desocupados y a las clases medias empobrecidas. Entonces, todo lo que empezó a haber en ese momento, que le dio un contenido, un perfil político al kirchnerismo más progresista, y al peronismo lo volvió un partido que, de ser el que reventó la Argentina en la década del 90, con los mismos que están en el gobierno, los mismos que están en el gobierno dijeron: ¡epa! Cambió la realidad, hay que acomodarse. De ser neoliberal y privatizar YPF, ahora la estatizamos. Las mismas personas, no otras personas. No hace falta ni nombrar, o sea, está clarísimo. O sea, Néstor, Cristina, todo eso fueron parte del equipo que gestionó las privatizaciones de YPF. No un agente indirecto, alguien que las apoyó. No. Zanini era, por ejemplo, miembro informante del equipo de las privatizaciones. No estamos diciendo cosas que nadie sepa, sino la realidad misma. Ese mismo equipo político, después de la rebelión, se ubica como un ala progresista dentro del peronismo, la empieza a dirigir al peronismo y le cambia, podríamos decir, su perfil y realiza toda una serie de cambios que son muy valorados por el pueblo argentino, que nosotros también los defendemos y luchamos, pero que duró mucho tiempo eso en Argentina. Hubo todo un proceso de estabilización que tiene una gran trampa. Y acá viene la cuestión de empezar a entender por qué también ganó la derecha. Cuando en la Argentina, en esa época, las masas estaban en las calles, la gente que la vivió recordará que un conjunto de instituciones políticas que son parte de la dominación de nuestro país estaban cuestionadas. O sea, la presidencia como institución estaba cuestionada. Echamos 5 presidentes en las calles. El Parlamento estaba cuestionado. De la Rúa le pagaba a los diputados para aprobar leyes. La ley Banelco, todo el escándalo de corrupción. La justicia estaba cuestionada. La Corte Suprema era una manga de mafiosos, que había movilizaciones a la Corte Suprema en contra. Los bancos estaban cuestionados. La gente marchaba contra los bancos. Había que tapiarlos con maderas y tablas para que la gente no entre a reventarlos. El PJ y el radicalismo tenían escraches de la gente en la puerta de los locales. Y la consigna principal era que se vayan todos. Toda esa manga de ratas que hoy están gobernando.
Los punteros los punteros políticos que hoy son como los famosos varones del conurbano y los punteros que mantenían a toda la gente pobre en el conurbano eran odiados por las masas. Los movimientos desocupados expresaban esa lucha de odio a los punteros políticos. Y la burocracia sindical, los gordos, también estaban desprestigiados. Es decir, el kirchnerismo, dando concesiones y concesiones y concesiones, hizo un operativo de relegitimar todas estas instituciones odiadas por el pueblo en ese momento. Instituciones que son reaccionarias, que fueron las que le dieron lugar al neoliberalismo en la Argentina en la década del 90. La misma burocracia sindical, Piñanelli, toda esta gente que apoyó la dictadura militar. No estamos hablando solamente de la década del 90, que viene de la dictadura. Son esas instituciones la que dejó a los genocidas libres durante la década del 80 y el 90. Esas instituciones fueron relegitimadas por el kirchnerismo todos estos años, planteando la dicotomía de que, bueno, es la democracia o los milicos. O sea, fue como una especie de entronización de la democracia, que para nosotros no es una verdadera democracia, sino que es una democracia de los ricos, de los poderosos, de los empresarios. Entonces, cuando vos venís de un cuestionamiento masivo a todo esto y lo relegitimás, volvés normal un montón de cosas que la gente antes repudiaba. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, algunos se acordará, estamos hablando de Edo Grafini, marchaban todos los jueves en Plaza de Mayo con una bandera que decía no al pago de la deuda externa. Hoy dicen que hay que pagar todo. La deuda externa era vista por la población como un mal, que era la mala palabra, la deuda externa. Bueno, este gobierno la legitimó. 200.000 millones pagó. Y dice que es el pagador serial, que está bien pagar la deuda, que hay que mantener relaciones con el mercado internacional. Es decir, esas cosas son profundas y dan lugar a naturalizar, a legitimar las mismas cosas que legitimaría un partido, por ejemplo, como el PRO. Entonces, ¿por qué sería tan loco que la gente vota al PRO? Si tuviste un Estado que durante 10 años se encargó de legitimar todas esas cosas. Digo, ahí hay una cuestión que es importante de tener en cuenta. Pero eso no solamente explica esto, sino que lo explica también que un sector muy importante de la población termine votando otra cosa, es que hace ya 3 o 4 años en la Argentina hay un proceso de deterioro económico acelerado, no todavía una crisis económica, sino un deterioro que se expresa centralmente en la inflación, que fue comiendo el salario. Para los sectores populares que no tienen paritaria, que son más de la mitad de la población no tiene paritarias, los aumentos de salario son bajísimos, entonces la inflación se come todo. Ese sector se cansó de que le digan que hay una cuestión que decía la otra vez un compañero. El gobierno en los últimos 3 o 4 años siguió haciendo el circo del progresismo y los derechos humanos, pero se olvidó de dar pan. Mucho pan y poco circo. No, al revés. Mucho circo y poco pan. Cuando había mucho pan para repartir, había crecimiento económico, había aumento de salario, había un poquito de distribución de la riqueza, el discurso nacionalista, de los derechos humanos, todo el mundo lo compraba. Cuando empezó a haber poca repartija, el que dice que es de izquierda, porque para la gente, las masas del gobierno es de izquierda, compañero. Uno lo puede ver cuando habla con cualquier gente normal, no politizada, que está visto como eso, es progresista, izquierda. Es así, uno lo ve, por ejemplo, los chicos en las escuelas, que lo que transmiten los padres es que cuando uno dice, no, yo soy de izquierda, ¿usted está con el gobierno, profe? Eso de sectores de todo tipo de color. Entonces, cuando vos ves que te dicen que sos así, que sos eso, los derechos humanos, contra la dictadura, pero tu vida empieza a empeorar, y empieza a escuchar otra campana. La campana que cuestiona eso. Entonces, de ahí a votar a Macri hay un paso. De ahí a votar a Vidal hay un paso. O sea, hay una lógica que hay que llegar a entenderla. Por ejemplo, el otro día un compañero
no me acuerdo, de alguna fábrica de zona norte, decía: en la fábrica muchos compañeros votaron a Massa o votaron a Macri. ¿Cómo puede ser un obrero votando a alguien que es reconocido antiobrero como Macri? Claro, el compañero decía: Cristina dice que nos sacan con el impuesto al salario, que el impuesto, la parte del impuesto al salario, nos lo sacan para pagar los planes sociales a los vagos de la esquina. Lo dijo Cristina esto, ¿no? Que era solidaridad con los pobres, el impuesto al salario. Entonces el obrero que hizo, tomó eso que dijo Cristina y dijo: yo laburo todo el día y encima hago horas extras que me las terminan descontando para ganancia para mantener a gente que no trabaja. Esto que es un pensamiento reaccionario, que es un pensamiento que divide a los pobres, a los trabajadores, y que nosotros estamos en contra de pensar así, todo lo contrario, es muy peligroso ese pensamiento, es el que tomó la derecha y machacó todos estos años. Cualquiera que lo ha escuchado hablar, por ejemplo, el compañero contaba cómo en la fábrica circulaba un meme, una imagen, que estaban lo de la cámpora y una lluvia de palas. Esa me parece que grafica, ¿no? Y circulaba por todos lados. Claro, la imagen es: el gobierno mantiene vagos que no trabajan y militan para el gobierno, o sea, un uso, y eso me lo sacan a mí. Ese pensamiento reaccionario que habló muy hondo, compañero. En las clases medias, masivamente. En los trabajadores, no masivamente, pero una porción muy importante. Imagínense que esto también caló en muchos sectores populares. Digo, para entender, cuando nosotros decimos que el kirchnerismo le abrió paso a la derecha, no decimos solamente que es una cosa para como chicana. No, realmente creemos que eso fue lo que terminó pasando en esta elección. Y además hay otra cosa. Cuando vos, como Cristina, legitimás como válido a un tipo que te la pasaste diciendo en todos lados que era el candidato de los fondos buitres y que era igual que Macri, como Scioli, cualquiera que haya visto 678 puede ver todos los videos diciendo: son lo mismo. Ah, listo, si son lo mismo, el otro es más consecuente, fue el que lo dijo siempre. Y cuando uno vota al consecuente, al que siempre levantó las banderas de eso, entonces la gente giró para el otro lado. Ahora no son lo mismo. Pero cualquiera que ha visto 678, leer página 12, decían: Scioli, Macri y Massa son los candidatos de los fondos buitres, son el neoliberalismo, son los empleados de Clarín. Lo machacaron sistemáticamente. Entonces, ¿quién legitimó a un tipo que es de derecha? Cuando vos legitimás al que era tu enemigo, al que decís que era tu enemigo, o sea, cuando vos legitimás el discurso que era de tu enemigo, le estás dando la razón a tu enemigo. Te derrotaron políticamente. Entonces le abriste el paso. Esto es muy interesante porque, bueno, hay 1000 ejemplos más. Por ejemplo, en lugares de trabajadores precarizados, compañeros que votaron a Macri o a Massa porque tenían expectativa de que algún día estén en blanco. La mitad de los trabajadores del país, más de la mitad, están en negro. Después de 12 años de kirchnerismo y de promesa, hay un sector que se cansó de esperar. Dijo: yo quiero un cambio, no puedo seguir con toda la vida en la inestabilidad laboral. Digo, o sea, hay razones materiales, económicas, que hacen que la gente haya cambiado, y razones políticas que explican por qué ese cambio se hizo por derecha, que son algunas de las que mencionábamos recién. Eso por un lado, ¿no? Entonces ahora, bueno, llegamos a una situación donde está la discusión que decíamos al principio. ¿De quién son? O sea, cuando nos dicen que Macri es peor que Scioli, bueno, eso es un debate de matices. O sea, el PRO es un partido que surge en la Argentina en el 2001, fíjense la fecha que paradigmática, ¿no? Porque hay un sector del empresariado argentino que vio que estaba reventado el pejote del radicalismo y dijo: bueno, necesitamos un partido nuevo en la Argentina, ¿no? Entonces, si uno se fija todos estos años, la crisis del PJ y el radicalismo dio lugar a dos fenómenos opuestos. Por derecha el macrismo
y por izquierda el desarrollo de todas las organizaciones de izquierda que tienen un lugar, que no es lo mismo que en el 2001. Es dos respuestas distintas y opuestas ante las crisis de los dos principales partidos de Argentina de los últimos, del siglo XX. La izquierda tiene un desarrollo todavía que es incipiente, pero sostenido y muy importante. El macrismo acaba de ganar la provincia de Buenos Aires. Claro, el desarrollo de ese partido se hizo sobre la base de una clase social que es la dominante en la sociedad. Todo un sector del empresariado. Lógicamente iba a llegar a este momento de fin de ciclo con más poder que la izquierda. Se apoya en una clase social que es la dominante y un desgaste muy fuerte de un gobierno que para amplios sectores sociales se plantea como por izquierda. Por ejemplo, en Brasil, el deterioro político del PT, del Partido de los Trabajadores, que se dice de izquierda todo, también está siendo cuestionado por derecha. Porque la gente identifica que el crecimiento de la pobreza de los últimos años en Brasil, después de haber bajado la pobreza, empieza a volver a crecer, lo identifica como responsable del gobierno que está. Entonces, si el gobierno de la izquierda, yo me voy con nosotros. Digo, la mecánica del pensamiento va para ese lado. Pero yo no me quiero extender demasiado porque después va a continuar Manuela planteando un poco nuestra posición política de cara a las elecciones. Pero lo último que yo quiero resaltar y marcar bien a fuego es que la Argentina que nosotros tenemos hoy, o sea, podríamos decir la Argentina que supimos conseguir con todo lo bueno que podemos pensar que existe y que despierta legítimamente el temor a un gobierno como el de Macri en muchos sectores, no ha sido producto de un partido como el peronismo que reventó a la Argentina en la década del 90, sino de la lucha social. Y por lo tanto, un gobierno como el de Scioli, como el de Macri, para poder volver a los 90, a los 80 o a la dictadura, como dicen algunos kirchneristas, van a tener que hacer muchas cosas que no son simplemente votar en las urnas. Por ejemplo, ayer Scioli dijo tolerancia cero a los piquetes. Eso es fascista. ¿Qué? O sea, ¿se puede ser más de derecha? Fusilar, podría haber hecho sin Macri, podría decir fusilamiento a los piqueteros. Tolerancia cero a los piquetes, dice, no puede ser que sigan jodiendo en la calle la gente que corta. Bueno, yo quiero ver a Scioli o a Macri, cualquiera de los dos, empezando a sacar a los piquetes. En Argentina hay decenas de piquetes todos los días. Hoy los estudiantes de arquitectura, 500 estudiantes, cortaron, no sé, 10 calles durante una hora dando vueltas, corriendo un decano por las calles de la ciudad de La Plata. Andá a sacarlo de la calle, Macri, Vidal, Garro. Andá a sacarlo. ¿Qué respuesta popular va a haber ante eso? Cualquier gobierno que vea. Es decir, la Argentina todavía no giró a la derecha como sociedad. La campaña de Macri, de Scioli, tiene un componente demagógico fundamental, de ilusiones. Scioli dice que va a continuar todo lo bueno, Macri dice que va a continuar todo lo bueno también. Para tener votos tienen que mentir. No están diciendo abiertamente un ajuste. Eso lo dicen los economistas, que ahora los guardaron esta semana, no hablan más los economistas, para no espantar votos. Pero la campaña de Macri es una campaña con globito, alegría, vamos todos para adelante. Digo, el choque de expectativas que va a haber cuando empiecen a hacer el trabajo sucio que le piden los capitalistas, que le pide la burguesía, va a empezar a verse si realmente pueden, algunos dirían, volver a los 90, es decir, volver a un país con alto desempleo de masas, con un salario muy bajo, y empezar a retroceder en todas las conquistas que el pueblo y los trabajadores conseguimos todos estos años. Es decir, no va a depender tanto del gobierno que esté, del personal político que está al frente del Estado, sino del resultado que vaya a haber de las luchas que estén los trabajadores. Eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir en esta campaña que estamos haciendo por el voto en blanco, que es tratar de transmitir esta idea de que las mismas cosas que conseguimos con la lucha solo nos las van a quitar si las luchas que demos para defenderlas son derrotadas, si no, no.
Y ese me parece que tiene que ser el aprendizaje de que los resultados de las elecciones no son resultados que ya definen las cosas. Las cosas se definen en el terreno de lo que los marxistas definimos la lucha entre las clases, entre los de arriba y los de abajo. Por eso, le voy a dejar a mi compañera que plantee, nosotros no estamos por ninguno de los dos. Muchas gracias.